Bueno, vamos a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que entremos a compartir la palabra de Dios, yo quiero renovarles nuestra invitación. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que cada día nosotros debemos dar fruto. Amén. Entonces estemos orando, estemos clamando por más y más almas para que de verdad el reino de Dios sea establecido en este lugar. Y la iglesia de Dios dijo: amén, gloria a Dios. Pocas veces hay festivos, hay un festivo, entonces hay algunas familias que han salido, pero gloria a Dios, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Para que entremos ya en la palabra de Dios, una anécdota. Resulta que había una hermana, una señora muy pentecostal, o sea, de esas que, aleluya, ¿no? O sea, bien así, como estilo Amor y Fe. Entonces ella oraba todos los días y entonces llega una señora nueva a la iglesia, una señora pues de edad, llega a la iglesia. Entonces ellas estaban orando en un cuarto y habían varias mujeres orando. Y entonces aquella mujer así pues toda eufórica, toda pues ella oraba y clamaba ante Dios, y su oración todos los días era: Señor, quítame las telarañas, Señor, quítame las telarañas, quítame las telarañas, quítame las telarañas. Y todo el día era así. Y entonces la señora que llegó nueva pues entró a la oración, y entonces la señora la escuchaba ella, y ella lloraba, gritaba, gemía de todas las formas: Señor, quítame las telarañas, Dios mío, quítame las telarañas, quítame las telarañas, quítame las telarañas. Y ya varias horas con la historia de las telarañas, entonces se levanta la hermana nueva que ha llegado y empieza a clamar ella también con voz en alto. Dice: Señor, mátale la araña, mátale la araña, mátale la araña. Hay que ir ¿a qué? ¿A la raíz de qué? Del problema. Tú quitas las telarañas en tu casa, pero si no mata la araña, ¿qué? Le sigue poniendo telarañas. Entonces, pedir discernimiento al Espíritu Santo de Dios cuando vamos a orar. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice la palabra de Dios así: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la palabra de Dios: porque somos hechuras suyas, o sea, hechuras ¿de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Tú lo tienes ahí en tu boletín? Creados para servir, dice la palabra de Dios. Creados, llamados, capacitados para servir. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesucristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesucristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que el mismo Señor Jesucristo debía realizar ¿qué? ¿Una qué? Una obra, una tarea. ¿Y quién le encomendó esa obra? ¿Quién le encomendó esa tarea? Papá Dios. O sea, al mismo Hijo de Dios, al mismo Señor Jesucristo, Dios le dijo: cuando estés en la tierra vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y el mismo Señor Jesucristo le habla a papá y le dice: te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Tú te imaginas que nosotros podamos un día estar frente a frente de nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él llegar al Padre y decirle: te hemos glorificado en la tierra, papá Dios, y hemos acabado la obra que me diste que hiciera? ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros debemos entender es que nosotros hemos sido puestos en la tierra para aportar algo. Nosotros no hemos sido puestos en la tierra para tomar, sino para aportar. Nosotros vemos que en este tiempo, como lastimosamente, ¿no es cierto?, se están acabando los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el ser humano no hace sino que comer, comer, tomar, tomar y desperdiciar. Pero la palabra de Dios nos enseña que el diseño original de Dios para la humanidad, para el hombre, es aportar donde Dios nos ha puesto. Amén, iglesia.
Dios te diseñó para que hicieras la diferencia en donde Dios te pone con tu vida. O sea, la Biblia dice, lo acabamos de leer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para buenas obras. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieres de la matriz te santifiqué. Te di por profeta, ¿a qué? A las naciones, a las gentes. Le está hablando a Jeremías y Dios le dice: antes que te formases en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía, y antes de que nacieras, yo ya te había puesto por profeta a las naciones. Y esa misma palabra Dios nos la tiene a todos sus hijos. ¿Y cuántos dicen amén? Dios te dice: antes de que te formases en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía, yo ya te capacitaba, yo ya sabía lo que tú ibas a hacer en tu vida y a través de tu vida. ¿Y cuántos dicen amén? O sea que tú no eres casualidad, tú no eres descuido, tú no eres olvido, tú no eres una noche de copas locas, tú eres un propósito en las manos de Dios. Amén. Y lo hermoso es que antes de que nacieras, ya Dios decidió, ya Dios determinó, ya Dios escribió qué ibas a hacer con tu vida en su reino. Nosotros somos los que vamos descubriendo. Por eso empezamos diciendo la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso es tan importante que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe y que nos dirija. Y la iglesia de Dios dijo: hay unas obras creadas, diseñadas, establecidas por Dios desde antes que tú nacieses, para que camines por ellas. Pero ¿quién es el que te guía y te dirige a caminar por esa senda de obediencia? ¿El qué? El amado Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios le dijo a Jeremías también nos lo dice a todos nosotros. Nosotros fuimos creados o hemos sido puestos en este lugar, en este planeta, con una asignación divina, única y especial. Tú vas a ver al final del mensaje y vas a entender que lo que Dios dijo que va a hacer contigo, solo lo hace contigo. Amén. Lo que Dios determinó desde un principio que va a hacer aquí en la tierra, en este planeta, a través de ti, solo lo hace a través de ti. Cuando la Biblia habla de buenas obras, esas buenas obras se refiere al servicio y a nuestro ministerio. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Vamos a ir evacuando los versículos. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pero nos salvó y llamó con vocación santa, con llamado santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice la palabra de Dios que Dios nos llamó, dice nos salvó y nos llamó. Tenemos dos cosas que son iguales. Dios nos llamó y también nos salvó, y nos salvó y nos llamó. A medida que nosotros hemos ido creciendo, a veces nosotros pensamos, y cuando escuchamos la palabra llamamiento divino, algunas veces uno piensa llamamiento. Cuando una persona tiene un llamado es porque es pastor, es evangelista, es misionero, es un clérigo profesional, es alguien que está a tiempo completo en la obra de Dios. Ese es el que tiene el llamado divino. Pero iglesia, la Biblia nos enseña es que todos nosotros hemos sido salvos y hemos sido ¿qué? Llamados. Ser hijo de Dios significa, es igual a ser llamado. Hijo de Dios, rayitas, llamado de Dios, escogido de Dios. Amén, iglesia.
Dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer, que ese llamado viene de Dios. O sea, Dios coloca ese llamado en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que nos salvó y nos llamó. Y no nos llamó, vamos a ponerle, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, antes de los tiempos y de los siglos. Dios nos llamó porque nos vio que éramos perfectos. ¿Y los que quedaban calladitos eran perfectos? Ahora sí, Dios nos llamó porque éramos perfectos. Dios nos llamó porque no teníamos errores. Dios nos llamó porque no cometimos ningún pecado. Dios nos llamó ¿por qué? Por su infinita y grande misericordia. Amén. Dice la palabra de Dios, quien nos llamó, dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Iglesia, la salvación no es por obras. Tú no te salvas por buenas obras. La salvación no es por buenas obras. La salvación es para que hagamos buenas obras. Después de ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Buenas obras. Primero eres salvo y después eres ¿qué? Llamado. Amén. Porque lastimosamente la tradición, la religión nos enseñó que por medio de nuestras buenas obras llegamos a Dios. No, ese no es el conducto, ese no es el orden. Primero recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, y la iglesia de Dios dijo: primero somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y después Él nos da ¿qué? El llamado. Dice la Biblia, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios nos escogió para su obra santa, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque está escrito en su plan divino desde antes que tú nacieses. Iglesia, amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el fuego del Espíritu Santo? ¿Y cuántos tienen sueño? Atención, iglesia, dice la palabra de Dios, y según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de ¿qué? De los tiempos. ¿Y de qué? Y de los siglos. Antes de que nacieras, ya tienes el llamado sobre tu vida. Amén. Antes de que yo naciera, ya Dios tenía ese llamado sobre mi vida. Amén, iglesia. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, llegaba alguna visita a la casa, ¿no? Y yo siempre he sido, por la misericordia, muy amiguera y me gusta charlar y no. Y entonces mi mamá, que está aquí presente, pues, y entonces llegaba una visita a la casa y yo empezaba: ¿y tú cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y por qué tienes el pelo así? ¿Y por qué es así? ¿Y tú qué haces? O sea, yo en un segundo ya sabía toda la vida de esa persona. Y entonces mi mamá se enojaba y me decía: ¿usted no le da pena? Y mi mamá me decía: ¿será que mija, usted parece que fue a ser periodista porque anda entrevistando a todo el mundo? Pero era esa capacidad que Dios me dio desde antes de nacer de relacionarme con las personas, o sea, de crear como esos lazos de amistad, de compañerismo, o sea, de llegarle a las personas, o sea, no como que tener una barrera, sino que tumbar todas esas barreras y acercarme a esa persona. Porque imagínense qué tal que la pastora, después cuando Dios le da el llamado a la pastora pareciera chupando limón a todo rato y no le dirigiera la palabra a nadie. O que alguien le dijera: hola pastora, y la pastora, o sea, que ni contestara al saludo, que no pudiera relacionarse. Dios ya sabía el llamado y el ministerio que había puesto sobre mi vida. Yo era la que no lo sabía y lo fui descubriendo a medida que uno tiene esa relación con el amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Y lo que quiero compartirles es acerca de lo que Dios tiene aquí en nosotros. Dios nos ha escogido, Dios nos ha salvado para extender su reino, para llevar su palabra. Es tan impresionante, o sea, lo que Dios ha asignado a nuestras vidas, esa asignación divina, única y exclusiva que te ha dado a ti. Solamente Dios la va a desarrollar a través de tu vida. Y es tan importante, iglesia, que esta salvación tiene un costo tan grande, tan poderoso, que fue la misma vida de nuestro Señor Jesucristo.
por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos salvos. Y por medio de esa salvación que hemos recibido en la cruz del Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene un significado y nuestro seguro está asegurado. Amén, iglesia. Por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pasado ha sido perdonado. Amén. Nuestro presente está ¿qué? Tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Dilo conmigo: a través de la salvación que mi Señor Jesucristo me ha dado, mi pasado está perdonado, mi presente tiene significado y mi futuro está asegurado. Amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. La Biblia nos enseña algo muy lindo, iglesia, y es que todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un significado, y ese significado es el servir y dar fruto para su gloria y su honra. Yo les voy a contar un ejemplo muy especial a la luz de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan la suegra de Pedro, ustedes lo leen en su casa. Pedro tenía suegra, y si tenía suegra era porque ¿qué? Era casado, lógico. Así como mi amado tiene una hermosa suegra, la gruesa. Pedro tenía una suegra y resulta que la suegra de Pedro se enfermó. Y entonces Pedro dijo: gloria a Dios, aleluya, que mi suegra se enfermó. No, porque verdaderamente era un varón y un hijo de Dios. El que dijo: pobrecita mi suegra, tanto que quiero a mi suegra, tanto que amo a mi suegra. Si no fuera primero por Dios y por mi suegra, no tendría esposa. Eso dijo Pedro. Entonces Pedro fue y habló con el Señor Jesucristo y le dijo: yo sé que las suegras tienen mala fama, yo sé que hablan mal de las suegras, pero mi suegra es especial. Mi suegra me cocina, mi suegra me hace arepas, mi suegra me hace frijoles, mi suegra es muy linda, pero está enferma, está en la cama. Yo quiero que tú por favor ores por mi suegra. Y entonces el Señor Jesús, viendo el corazón de Pedro que era sincero, se fue. Imagínense, y la suegra de Pedro tenía plata. O sea que suegra, Pedro iba a poder decir: si se muere la suegra, la herencia, pues imagina quién le queda. Pero no, Pedro fue, llevó al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue, entró a la casa de Pedro. Estaba la suegra de Pedro, tenía una fiebre horrible la suegra de Pedro. Y si hay fiebre es porque hay ¿qué? Infección. Y si hay fiebre es porque hay enfermedad. Y dice que la fiebre era altísima y temblaba y convulsionaba de la fiebre. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo la tomó de la mano, reprendió esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad. Inmediatamente la suegra de Pedro fue sana, sana por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué me llama poderosamente la atención, iglesia? Que dice la Biblia que cuando la suegra de Pedro fue sana, vamos a la versión de la pastora Elizabeth. Cuando la suegra de Pedro fue sana, inmediatamente, instantáneamente, se levantó, se bañó, se arregló, se emperijolló y se fue a trabajar porque llevaba varios días sin ir al trabajo. Dice la Biblia en primera de Elizabeth que se levantó, se bañó, se organizó y se puso a lavar la ropa, a organizar la casa y a cocinar, porque la casa estaba revolcada y estaba desordenada, porque como ella estaba enferma. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios: se levantó e inmediatamente, instantáneamente, empezó a servirles al Señor Jesús y a los apóstoles. Todo lo que está en la Biblia tiene una enseñanza, iglesia. Y dice la palabra de Dios, esa enseñanza que Dios nos está dando, ¿sabes qué? Es que Dios te ha sanado y Dios me ha sanado para servirle. Amén, iglesia. Dios te ha liberado, Dios me ha liberado para que le sirvamos. Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado para que nosotros ¿qué? Le sirvamos a Dios, iglesia. Dile a la persona que está más cerca tuya: Dios te ha sanado, Dios te ha liberado, Dios te ha transformado para que tú le sirvas a Dios. Amén, iglesia. Y la iglesia del Señor dijo: amén.
Imagínate, hay algunos que ni siquiera estaban enfermos, sino que ya estaban muertos, ya estaban en la tumba como Lázaro. Y Dios los rescató de la muerte, Dios los sacó de la muerte, Dios les devolvió la vida. ¿Para qué? Para que les sirvamos a Dios. Recuerda por un momento cómo estabas tú en tu vida. Perdido, abandonado, desesperado, endeudado, enfermo, traicionado, cuando Cristo te llamó. Pero ese llamamiento divino sobre nuestras vidas es para servir la iglesia. Amén, iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Algunas personas, de pronto nosotros algunas veces nos preguntamos si ya hemos recibido la gracia de Dios por su inmensa y grande misericordia. ¿Por qué en el momento en que fuimos salvos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento, por qué Dios no nos llevó inmediatamente para el cielo? ¿Por qué si ya hicimos la oración de fe, si ya lo recibimos en nuestro corazón y sabemos que tenemos una linda morada allá en el cielo y sabemos que hay una ciudadanía celestial sobre nosotros y sabemos que hay un lugar donde las calles son de oro y el mar de cristal? Si sabemos que hay tanta hermosura, dice la Biblia que allá no hay enfermedad, que no hay lloro, que no hay tristeza, que no hay nada, allá todo es felicidad. Si hay tan hermoso ese lugar, si existe ese lugar que Dios nos ha diseñado y nos ha creado para nosotros, ¿por qué en el momento que nosotros lo recibimos a nuestro Señor Jesucristo, por qué en ese momento Dios no nos lleva? Viendo que estamos en un lugar tan lleno de pecado, en un lugar caído, en un lugar que está lleno de maldad, ¿por qué Dios no nos lleva para estar allá con Él? ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha estipulado en su palabra, es que realicemos una labor aquí en la tierra, iglesia. Dios tiene un ministerio para ti en su iglesia y una misión para ti en el mundo. Por eso es que aún estamos acá, iglesia. Ese llamamiento es para servir. Nosotros sabemos que ese llamamiento viene de lo alto. Cuando nosotros entendemos ese llamado, iglesia, sobre nuestras vidas, entendemos lo que dice la palabra de Dios y ahorita lo leemos en 1 de Pedro 2:9, que lo leímos ahora. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llamamiento. Es tan importante esta palabra que en el Nuevo Testamento se encuentra muchísimas veces. El mismo Señor Jesucristo habla acerca del llamado. Iglesia, el llamado no es para el pastor, el llamado no es para la pastora, el llamado no es para las misiones, el llamado no es para los evangelistas, el llamado es para todos los hijos de Dios. Tú eres un llamado de Dios, amén. Tú tienes un llamamiento santo sobre tu vida. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a la palabra de Dios ahora sí. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Vamos a leerlo de acá porque esta es otra versión. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, que dice, así también Cristo, ¿por qué? Porque así como, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a leerlo hasta el 30. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice la Biblia.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice la palabra de Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice la palabra de Dios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Cada uno tiene una función. Léalo usted en su casa. Todo 1 Corintios capítulo 12 habla acerca del cuerpo. No sé si ustedes han escuchado en las noticias, iglesia, pero la iglesia cristiana en la China está creciendo impresionantemente. Se está extendiendo el reino de Dios de una manera asombrosa y milagrosa. Los chinos se están convirtiendo como arroz en China. Se están convirtiendo al evangelio como arroz. Y mira que me llama la atención algo, y es que cuando un nuevo creyente, cuando un nuevo convertido llega a la iglesia, mira lo que hacen con ellos, mira cómo es ese nombramiento, cómo hacen esa ceremonia cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Les dicen: Jesucristo ahora tiene un nuevo par de ojos para ver. Le dicen a los chinitos: ahora que Jesucristo tiene un par de ojos nuevos para ver. Le dicen en chino. Dicen: ahora Jesucristo tiene nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a todos. Amén, iglesia. Cuando tú eres parte del cuerpo de Jesucristo, tú eres parte del llamado de Dios sobre tu vida. Amén. Servicio y llamamiento, iglesia. Servicio y llamamiento. Cuando empezamos un año hacemos muchas metas y ponemos muchas metas en nuestra agenda o en nuestra lista. Para algunos las metas es: Señor, este año voy a terminar mi carrera. Señor, este año voy a subir en mi empleo. Señor, este año voy a viajar. Señor, este año voy a hacer esto. Señores, empezamos a hacer cantidad de cosas y no está mal que nos pongamos estas metas. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el significado de nuestra vida es servir en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que así aparentemente hayan unos ministerios que no se ven o que son pequeños. Dice que esos miembros, esas partes del cuerpo, son muy importantes. Amén, iglesia. Yo te voy a dar un ejemplo. Aquí hay un ministerio de intercesión en la iglesia Amor y Fe de Miami. Hay un ministerio de intercesión. La cabeza visible de ese ministerio de intercesión es nuestro hermano Guillermo Guerrero, Juan Guillermo Guerrero, que hace honor a su apellido. Imagínate, él desde antes de nacer ya era guerrero.
Y de verdad es un guerrero. Usted lo llama para orar y él ya está orando. Usted le dice que lo apoye en oración o que la apoye en oración y para él es un deleite orar. Él es la cabeza visible del ministerio de intercesión. Usted llega aquí a la iglesia y usted no se da cuenta todo el andamiaje espiritual. Estoy hablando del ministerio de intercesión porque la oración del pastor es impresionante. O sea, nosotros como pastores debemos orar. Pero estoy hablando del ministerio de acá de la iglesia. Antes de usted llegar acá, usted sí sabe, iglesia, que el ministerio de intercesión cada domingo le da las 7 vueltas a la ciudad de West Miami. ¿Cuántos sabían eso? Ok, hoy se está enterando. 7 vueltas, no a la manzana, a la ciudad de West Miami. No es un domingo, es todos los domingos. El pastor todos los días le da, él como pastor le da la vuelta a la ciudad de West Miami, fuera las vueltas en oración que da acá adentro. Pero vamos a hablar del ministerio de intercesión. Cuando empezamos y llegamos a este lugar, habían tinieblas total en West Miami. Lugares de pecado por todas partes, lugares de santería, lugares de esos donde venden esas botánicas, pero ahí venden animales hasta para sacrificio. Y estaba llenísimo todo este West Miami. Impresionante. Empieza la iglesia de Dios, empieza el ministerio de intercesión a rodear esta ciudad en oración, a derribar los lugares altos, a declarar que esta es tierra árida y desierta para toda práctica del mal, que no prospera, que no da fruto ninguna obra de las tinieblas, y declarando una vez más lo que dice la palabra de Dios, que nos ha dado poder y autoridad de atar y desatar también, de atar y de echar fuera, pero también de desatar, declarando que es tierra fértil para la palabra de Dios, declarando, o sea, todo el tiempo orando. El cambio en la ciudad de West Miami ahora es visible y ustedes lo ven. Cambio impresionante. Todos esos lugares de tinieblas y de pecados cerrados, acabados. El último, el que más trabajo nos costó a nivel espiritual orando, fue ese de la 57 con la Coral Way, que era un lugar donde alquilaban esos videos triple X. Y ese lugar, o sea, todos los habían cerrado, todas esas botánicas, todos los lugares cerrados. Y ese ahí. Y ahora usted pase por ahí, es antes de llegar a la gasolinera, y no solamente cerrado, sino abandonado, caído y desierto. Porque se levantó una parte del cuerpo del Señor Jesucristo, que son los intercesores. ¿Usted los ve acá? No, pero se ven en el cielo. La oración, iglesia. Entonces hay gente que a veces ven ministerios como el de la alabanza, el de la danza, los sugieres, ministerios que son visibles, pero es que en el cuerpo de Jesucristo todos somos importantes. ¿Y cuántos dicen amén? Todos tenemos una función y una misión. ¿Y sabes qué es lo que da más tristeza? Que hay veces, hay personas que teniendo el llamado, teniendo la salvación, no desarrollan su ministerio. Y entonces ponte atención un momento, iglesia. Jesucristo cuando nos habla con el ejemplo del cuerpo humano. Nos habla los sentidos, nos habla de todas las partes del cuerpo para mostrarnos que cada uno tiene una función dentro de la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿qué tal que un día el corazón dijera: no trabajo más? Que el corazón de una persona un día se despertara y dijera: hoy no funciono, hoy no trabajo, me voy a tomar un año de vacaciones, me voy a tomar un mes de vacaciones. Es que yo todo el tiempo bombeando, no, qué jartera. Pongan al hígado que haga mi trabajo. ¿Por qué no llaman? Los riñones son gemelos, son dos, esos dos ahí no hacen nada. Eso está sobrando uno, manden un riñoncito para acá que él bombee la sangre. Yo me tomo un mes de vacaciones. No, todo el tiempo yo dando, pues que hagan algo por mí. ¿Qué tal que el cuerpo dijera eso, iglesia? El riñón podrá hacerlo del corazón. El hígado podrá hacerlo del corazón. El corazón solo puede hacer ¿qué? Lo del corazón. ¿Qué sucedería con ese cuerpo humano si el corazón deja de funcionar, iglesia? Se muere. Ahora entiendes por qué hay iglesias que están muriendo. Porque los miembros del cuerpo
no están cada uno en su lugar desempeñando la función para la cual fueron creados, sino que hay personas que simplemente se sientan a mirar, pero no a trabajar. Y ahora, iglesia, cíñase en los lomos porque les voy a hablar como dice la palabra de Dios. Y en los mensajes que siempre hablo, la gente dirá: qué bueno que vino Pepito porque ese mensaje es para él. O qué pesar que vino Martica chiquita porque ese mensaje era para ella. Aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Y esta palabra es para los que estamos acá, iglesia. Hay personas, ¿sabes cómo se mira la madurez de una persona? Hay personas que dicen: voy a buscar una iglesia que supla todas mis necesidades. Voy a buscar una iglesia que me sirva. Voy a buscar una iglesia donde yo sea bendecido. Eso es una persona inmadura espiritualmente. Una persona madura, aprendida de la mano del Señor Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Lo primero que dice: yo voy a estar en mi iglesia. Voy a dar fruto en mi iglesia y voy a mirar a quién puedo bendecir. Yo quiero una iglesia para bendecir. Yo quiero una iglesia para servir. Yo quiero una iglesia para dar fruto. Eso dice una persona madura espiritualmente. Hoy tú tienes que quedar 100% seguro y segura, iglesia, que lo que Dios te mandó a hacer al interior de su iglesia solo lo puedes hacer tú. Y si tú no estás dando fruto en un ministerio, esa parte del cuerpo se está muriendo. Hay cantidad de ministerios. Necesitamos gente en la sala cuna, iglesia. Necesitamos profesoras para enseñarles a los niños. Necesitamos sugieres, necesitamos intercesores. Toda la iglesia, toda la obra necesita de que todos nos activemos a servir, iglesia. Hay personas que están en 2, 3, 4 y hasta 5 ministerios. Hay piernas que están haciendo el trabajo de las manos. Hay orejas que están haciendo el trabajo de los ojos. Hay personas en el cuerpo de Jesucristo, aquí en la iglesia. Hay hermanos, hay hermanas que son pies y les está tocando hacerlo de las manos porque los pies están quietos sin trabajar y sin servir. ¿Sabes qué pasa? Lo que dice la palabra de Dios en Juan. Dice que todo pámpano que en el Señor demos fruto, Dios nos limpiará para que llevemos más fruto. Amén. Tú dirás: pero es que a mí me falta mucho espiritualmente. Yo tengo que recibir, tengo que aprender. Mira, tú sabes más de lo que das. Una enseñanza más y caes en apatía espiritual. Sabes tanto, pero necesitas dar más para la obra de Dios. Dando es como se recibe, iglesia. Tú sirves y Dios te limpia. Pero ¿sabes qué dice? Que todo pámpano que no da fruto, ¿qué pasa? Lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Imagínate un miembro dentro del cuerpo humano que se quede quieto y no dé fruto, se muere. Pero si no se corta ese miembro del cuerpo, ¿qué pasa? Afecta el resto del cuerpo humano. Miren lo delicado, iglesia. Y no es que tú digas: yo quiero ser ojo y yo quiero ser ojo, así seas pie. Que tú digas: yo quiero ser ojo y yo quiero ser ojo y yo quiero ser ojo. ¿Usted cuándo va a ver al pie viendo? Nunca. Por más lentes que se ponga, un pie no puede ver. Por más lentes de contacto que le incrusten, el pie no puede ver. El pie fue diseñado, el pie fue creado para caminar, no para ver. No es hacer lo que tú quieres hacer, es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Acuérdate que ya desde antes Dios había destinado, Dios había predestinado, Dios había escrito las obras en las que íbamos a andar. Lo dice la palabra de Dios. Tú sabes que toda la creación nos habla de un orden divino. Dios creó la naturaleza, Dios creó los animales. Y mira, Dios creó unos animales que saltan, Dios creó unos animales que corren,
Dios creó unos animales que nadan. Dios creó unas criaturas que vuelan. ¿Todos los animales vuelan? No. ¿Todos los animales pueden nadar dentro del agua? No. ¿Todos los animales pueden correr? No. Pero según como los crea Dios, así mismo es su forma y su diseño. Un arquitecto, los que han estudiado arquitectura, un arquitecto antes de diseñar un edificio, ¿qué es lo primero que dice un arquitecto? A ver, los arquitectos, ¿para qué va a ser ese lugar? ¿Qué concepto? Exacto. ¿Para qué quieren ese lugar? ¿Va a ser una escuela? ¿Va a ser un centro comercial? ¿Va a ser un hospital? ¿O va a ser una casa residencial? Entonces, según el concepto, según la función que va a desempeñar ese edificio, entonces el arquitecto empieza a dibujar y a diseñar para sí mismo, ubicar todo en su lugar para que ese edificio preste su función conforme a la forma que se le ha dado. Amén, iglesia. Conforme a la forma que Dios te ha dado, Dios ya te diseñó, te dibujó, te creó y te formó para un ministerio. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Él mismo dice en Mateo 20:28, Mateo 20:28, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que Él nos enseña que guardemos todas las cosas. ¿Y qué es lo que debemos guardar? Las enseñanzas. ¿Y qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Él dijo: yo he venido a este mundo, no he venido a este mundo ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. Tú sabes que uno de los servicios más, pero más denigrante en la época de nuestro Señor Jesucristo era lavar los pies. En ese tiempo no habían calles pavimentadas, en ese tiempo no habían vehículos con aire acondicionado, en ese tiempo no habían iglesias alfombradas, en ese tiempo no existía el pavimento, en ese tiempo solo habían rocas, piedra, tierra, polvo y barro en las calles. Y habían unas personas que desempeñaban una labor, y era que cada que alguien llegaba a la casa o llegaba a algún lugar, habían unas personas destinadas y les daban unas monedas, les daban cualquier cosa, y esas personas tenían un lebrillo, esas personas tenían una toalla y tenían un baldecito, tenían un recipiente, y le lavaban los pies a los que llegaban del camino antes de que entraran, para que entraran con sus pies limpios, y se los lavaban. ¿Tú sabes lo que es lavar unos pies polvorientos, sucios y malolorosos? Y el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el dueño de todo, porque la Biblia dice que todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Él en el cielo, los ángeles antes le sirven. En el cielo los ángeles se postran a sus pies. Y aquí en la tierra Él nos dio ejemplo de humildad y de servicio, iglesia. Él sirvió, Él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por eso para mí no es trabajo, para mí no es deshonra, para mí no es vergüenza venir un día y lavar los baños de la iglesia. Tú vienes y encuentras los baños limpios, encuentras la iglesia, el templo limpio, encuentras la casa organizada, limpia, pero tú no sabes que hay una persona que Dios le ha puesto en su corazón, alguien que sirve aquí en la iglesia y que está en la parte del oficio. ¿Es menos que nosotros? No, porque está sirviendo a Dios con todo su corazón. Amén, iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Jesucristo somos importantes
y valiosos. Amén, iglesia. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a servir y a dar. Esos dos verbos también deben estar en nuestra boca. Di conmigo, yo debo servir y dar. Dilo, yo debo servir y dar. Servir y dar es lo que Dios nos está mandando. Debemos servir y dar. Y yo quiero compartirles, iglesia, en Romanos 14, 12 dice la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios ¿qué? Dará a Dios ¿qué? Cuenta. ¿Pero de quién? Dice la Biblia, Romanos capítulo 14 versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, de sí. ¿Tú le vas a dar cuenta a Dios de tus vecinos? ¿Le vas a dar cuenta a Dios de tus hermanos en la iglesia? No. ¿De quién le vas a dar cuentas a Dios? De nosotros mismos. Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Va a llegar un momento, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros estará frente a Dios y daremos cuenta a Dios al final de nuestra vida. ¿Y sabes qué cuenta? Cuando estemos delante de Él, y es muy extenso el tema, tú sabes, los talentos, que Dios le dio unos talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 5, uno fue y lo enterró, otro lo puso a producir, otro dio más. Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te ha dado, de esos dones, de esos talentos que Dios te ha dado. Y entonces algunas personas dirán, Dios le dirá, ¿y qué hiciste con tu tiempo? ¿Cómo invertiste tu tiempo? ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿En qué invertiste la vida, la salud que te di? ¿En qué la invertiste? Entonces algunos podrán decir, Señor, trabajé tanto, Señor, mira, yo levanté una empresa, Señor, yo me multipliqué, tuve 10 empresas. Otro dirá, Señor, yo trabajé, yo me esforcé, Señor, y llegué a ser la persona más importante de mi ciudad. Otro dirá, Señor, yo me esforcé, yo trabajé y aseguré una excelente jubilación. Señor, yo le dejé casa, carro y beca a mis hijos, Señor. Yo me esforcé, yo trabajé mañana, tarde y noche, Señor. Y mira, logré muchas cosas. Y Dios le dirá, respuesta equivocada. Respuesta equivocada. Yo te salvé, te llamé, te liberé para mi servicio. ¿Qué tanto de tu vida invertiste en mi obra? Imagínate, tú sirves en un ministerio y es una vez al mes, ni siquiera ponemos más carga, ya es voluntario si tú quieres servir cada domingo, pero que tú empieces sirviendo un domingo al mes, dando para el reino de Dios un domingo al mes. Lo que tú hagas en la tierra se queda en la tierra. Lo que tú hagas para el reino de los cielos trasciende a la eternidad. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él vive y reina por todos los siglos. Vamos al libro de Job, capítulo 10, versículo 8. Job capítulo 10 versículo 8. Tus manos me formaron y me hicieron todo en mi forma, y así me haces. Tus manos me formaron, dice la palabra de Dios. Tus manos me formaron, me hicieron y me formaste. Tus manos me hicieron y me formaste. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Quién nos formó? Dios. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha formado, es para lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida en la obra de Dios, en la casa de Dios. Y para terminar, vamos a invitar a los salmistas que suban al ministerio, gloria a Dios. Y ya para terminar, iglesia, para que oremos. Tú sabes que lastimosamente, pero el ser humano es experto en excusas.
Mira, yo no me voy a acercar ahora a ti y te voy a decir, tú tienes que estar en un ministerio, tú tienes que dar fruto, no te lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque tú no me sirves a mí. Tu obra y lo que tú hagas es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que sí te pido es que seas sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y que si aún no estás en un ministerio, si aún no estás haciendo algo dentro del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, que tú le pidas a Dios, que le ores a Dios, que te guíe a través de su Santo Espíritu y que te muestre cuál es el ministerio y el servicio que tú tienes que desempeñar dentro de su cuerpo. Porque déjame decirte, si tú no estás sirviendo en la obra de Dios, no estás viviendo, estás existiendo solamente, como existen los animalitos. Lo que te hace valorar la vida, lo que te hace tener un valor único, es entregar tu vida, tu servicio a la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre puede ganar todas las riquezas de este mundo y de nada le sirve si perdiere su alma. Dios te limpiará en la medida que tú le sirves, iglesia. Y a veces vienen excusas a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo les he compartido el testimonio, iglesia, como para mí al principio era tan difícil predicar. Yo quería ser simplemente la esposa del pastor. Yo pensaba que eso era mucho. Yo quería simplemente ser la esposa del pastor, atender mi hogar, atender a mi esposo, atenderlo a él, ser muy nice con la gente, saludar a la gente, hablar con la gente, pero no ser pastora, no predicar. Mira, cuando a mí me toca un mensaje, las hermanas más cercanas a mí saben que yo no acepto invitaciones, trato de no salir a ninguna parte, porque quiero estar en esa conexión de Dios. Porque, iglesia, pararse aquí al frente es tan difícil, porque uno se para con temor y temblor, porque líbrenos Dios de ir a decir o enseñar algo que no está conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice: al que mucho se le da, mucho se le exige. Y no es pararme a hablar un tema por hablar un tema que me pareció, sino es bajar ese tema del cielo, iglesia. Es escuchar, es poner el oído espiritual y decirle: Señor, ¿qué mensaje tienes para tu iglesia? Este micrófono estaba allá. Este micrófono no toma decisiones. Yo lo tomo y hablo por medio de él. Así somos nosotros los siervos verdaderos. Somos un micrófono en las manos de Dios. Dios debe hablar por medio de nosotros. El micrófono a mí no me dice: no, eso no es, yo quiero hablar esto. No, el micrófono simplemente me presta un servicio. Pero yo no había entendido eso. Y entonces cuando mi amado, y yo no me canso de compartir esto, porque mira, este es un mensaje que quiero compartir el martes con todas las edificadoras y las edificadoras de apoyo, que este mensaje se los quiero profundizar. Y es el por qué Dios permite cosas en nuestras vidas, y es esa preparación para el servicio. Yo no me canso de compartir esto porque fue una preparación para yo ya estar aquí al frente y hablarte. Al principio, cuando mi amado me programaba en las prédicas, era horrible. Yo me ponía muy mal, yo lloraba, me ponía nerviosa. Yo le decía: Señor, yo no puedo. Y me enfermaban tanto los nervios que me enfermaba físicamente. Ustedes ya me pueden entender, era casi la hora de salir a predicar y yo estaba en el baño. O sea, eran los nervios muy fuertes. Y yo dije: no, esto es muy horrible. Yo no soy capaz, Señor, no soy capaz. Y entonces un día, yo muy resuelta, entré a la oficina y le dije a mi amado, estábamos empezando el ministerio, yo entré y le dije: amor, por favor, no me pongas más a predicar, por favor, te lo pido. Yo quiero ser, no pastora, yo quiero ser la esposa del pastor. Déjame ser la esposa del pastor solamente.
porque yo veía otras esposas de pastores que no predicaban, no enseñaban. No, ellas eran excelentes esposas de pastores. Y yo también quería ser una excelente esposa de pastor, nada más. Y él me dijo: ok, amor, yo no te voy a obligar, pero una cosa sí te digo: el llamado está sobre tu vida. Dios te usa en la prédica y tienes el llamado a predicar. Y efectivamente no me volvió a programar. Y entonces, como somos varios siervos, porque son 7 servicios el día domingo allá en Colombia, 7 servicios el día domingo, entonces lógico, 7 predicadores, o a veces 5, o a veces 4, porque mi mamá a veces predicaba en 3, en 4, a veces predicaba en los 7 servicios. Pero si él predicaba en 3, entonces eran 4 otros predicadores o así. Y entonces en una cartelera muy grande en la oficina, y él ahí escribía, lo oraba, y los que yo le ponía le escribía. Entonces todos los siervos, los predicadores, siempre apenas empezaba el mes, uno va y mira y sabe qué fecha le toca predicar para estar orando y prepararse. Y yo llegaba y miraba esa cartelera y no veía mi nombre. No, y yo al principio más contenta, yo, yes, no me toca predicar este mes. Y bueno, yo me sentaba y atendía a mi mamá, y feliz de ser la esposa del pastor y todo. Al siguiente mes yo venía y miraba la cartelera, y todos los predicadores y las predicadoras, que hay pastoras tremendas allá, como la sierva Yoleite, que ustedes que prediquen, bueno, y todas ahí. Y yo no, ya no me ponía tan contenta, pero bueno, yo no quiero predicar. El tercer mes, y mi nombre borrado por completo. Y yo me sentaba a escuchar la prédica. Y cuando el Espíritu de Dios te habla, jamás se te olvida. Y era yo sentada escuchando predicar a los demás, y el Espíritu Santo empezaba a hablarme y me decía: a ti te he llamado a predicar. Tu llamado es el pastorado. Tienes que predicar. Y fue tan fuerte ese llamado en mi corazón, que yo a la misma oficina, en el mismo lugar que había entrado y le había pedido a mi amado que no me pusiera a predicar, volví a esa oficina con el corazón como una pasa, con lágrimas en mis ojos, porque ya le había pedido perdón primero a Dios. Y después le dije a mi amado: amor, por favor, ponme a predicar. Entonces yo ya después me fui a mi casa solita y le dije: Señor, entonces ayúdame, quítame estos nervios, quítamelos, porque así no voy a poder predicar. Y entonces el Señor es muy lindo y habla y dice: bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder. Gracias a Dios la parte del baño me la quitó. Pero los nervios ahí están. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que entre más uno se somete a Dios y dice: Señor, yo no soy capaz, más Él se glorifica. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si tú tienes alguna excusa en tu corazón, o el enemigo ha querido poner alguna excusa, déjame decirte algunas excusas que algunos hombres y mujeres de la Biblia hubieran tenido, y eran excelentes excusas para no servirle a Dios. Abraham era viejo, Jacob era inseguro, Lea era sin atractivo, José fue menospreciado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Rahab era una inmoral, David tuvo un amante, Jeremías estaba deprimido, Timoteo era un joven tímido, Jonás era rebelde, Noemí era una viuda, Juan el Bautista era un excéntrico en su tiempo, Pedro era impulsivo, Marta era muy preocupada por las cosas terrenales, la samaritana había fracasado en varias relaciones amorosas, Zacarías era impopular, Tomás tenía dudas, Pablo tenía un problema de salud. Y con todo y eso, se dispusieron en las manos de Dios, y Dios hizo grandes obras y maravillas a través de ellos.
¿Cuál es tu excusa para no estar en un ministerio? ¿El tiempo? ¿Tus fracasos amorosos? ¿Tu temperamento? ¿Tu duda? Ante Dios se desvanece toda excusa. Y ahora, iglesia, para ministrar. La Biblia, Malaquías 3, creo que es Malaquías capítulo 3, versículo 17 y 18, creo, nos habla muy claramente que Dios va a hacer la diferencia entre el justo y el injusto. Dios va a hacer la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y créeme que si Dios dice que va a hacer la diferencia, es muy grande la diferencia que puede hacer Dios. Amén, iglesia. Pongámonos en pie. Dios te ha puesto aquí en la iglesia. En amor y fe te ha puesto el Señor. De pronto estás de pasada, estás de vacaciones, pero aún estando un corto tiempo, aquí puedes y debes servir a Dios. Cierra tus ojos. Recuerda que el propósito de tu vida es servir a Dios. Si no estás sirviendo, no estás viviendo, estás existiendo. Todos vamos a estar un día delante de Dios. Y Dios te va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con esos dones y esos talentos? Si tú eres una esposa y estás hoy acá y es tu esposo el que no sirve en la obra de Dios, ora, ayuna, clama para que tu esposo entre a un ministerio, para que sea parte del cuerpo de Jesucristo. Y si tú eres un esposo y estás acá y tu esposa no está en un ministerio, no está en algo, ora, clama para que tu esposa esté dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo, para que verdaderamente pueda vivir para Dios. Dios no te va a pedir cuenta de tus logros terrenales, de tus títulos, carreras, sino que Dios te va a pedir cuentas de tu obra en su iglesia, en su cuerpo. Y acuérdate, iglesia, que la función que tú tienes que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo, si no lo estás haciendo, esa parte del cuerpo está muriendo. Si tú eres corazón y no estás sirviendo en la obra de Dios, está muriendo ese cuerpo. Si tú eres un brazo dentro de la obra de Dios y no estás sirviendo, ese cuerpo necesita de ese brazo para seguir creciendo. Así es como Dios escogió, diseñó y creó su iglesia aquí en la tierra. Él mismo vino sirviendo, Él mismo vino a servir. Él mismo dijo, y yo te lo leí al principio, lo que dice la palabra de Dios: yo te he glorificado en la tierra, oh Dios. Le dice el Señor Jesucristo a Papá Dios: he acabado la obra que me diste que hiciera. Cierra tus ojos ahí donde estás. Son tantas y tantas las obras y lo que necesitamos al interior de la iglesia. Imagínate nada más, tú podrás decir: yo no tengo ningún talento, no tengo ningún don. Lo único que yo sé es la plomería. Y resulta que aquí en la iglesia de pronto hay un arreglo que hay que hacerse y necesitamos un plomero. Y llamamos a alguien de allá afuera. Nos toca sacar del dinero que es para la obra de Dios, nos toca sacar de ese dinero para pagarle al plomero de afuera, para pagarle y que venga a hacer un arreglo en la casa de Dios, habiendo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo, personas que tienen el talento, que tienen esa facilidad de plomería. ¿Es un favor personal para nuestra casa, para el pastor, para la pastora? No, es un servicio para la obra de Dios. Cierra tus ojos, porque el Espíritu Santo de Dios va a hablar
a tu corazón. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Oh sí, Señor. Que seas tú, amado Espíritu Santo de Dios, tocando cada vida y cada corazón, Espíritu Santo. Háblale en tus propias palabras. Dile al Señor qué es lo que te ha detenido, qué es lo que te ha faltado para servir. Te estamos necesitando en la obra. Estamos necesitando de tus dones y de tus talentos dentro de la iglesia. Hoy Dios te dice, te necesito, tú eres mi cuerpo allá en la tierra. Todo lo que te he dado, la vida que te he dado, la salud que te he dado, es para que me sirvas. Háblale al Señor. El Espíritu Santo de Dios me muestra en este momento que hay personas lastimadas, que hay personas heridas, porque empezaron con mucho ánimo, con mucho gozo, sirviendo en la obra de Dios, pero los lastimaron, hirieron su corazón, los hicieron sentir que no valían o que no eran especiales. Y entonces aquel corazón herido tomó la decisión de no servir más en la obra de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios está trayendo una unción de sanidad en cada corazón. Y hoy Dios te dice lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3, 23 y 24 lo puedes leer en tu casa. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagan, háganlo de corazón,
para el Señor. No para el hombre, sino para el Señor. Porque de Él es que recibirán esa recompensa. Hoy yo declaro que el Espíritu Santo de Dios trae sanidad, liberación en cada corazón. Hoy se rompe de tu mente todo argumento de las tinieblas. Hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús toda opresión del diablo que quería sacarte de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús se rompe y se cancela todo espíritu inmundo de apatía en tu mente y en tu corazón que quería sacarte del ministerio, que quería apartarte de la obra de Dios. Hoy se rompe, se rompe, se rompe por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo declaro que la sanidad del Espíritu Santo de Dios en cada vida y en cada corazón. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que el Espíritu Santo de Dios vuelve a avivar esa llama de servicio en tu corazón. Que hoy el Espíritu Santo de Dios trae nuevamente ese llamado sobre tu vida. Porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Hoy ese llamado de lo alto vuelve nuevamente sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile al Señor con todo tu corazón. Díselo al Señor. Sin reservas ni condiciones. Díselo al Señor con todo tu corazón. Yo lo